día a todos, mi nombre es Ingrid, estamos en el canal de Mate con Ingrid y hoy vamos a ver en el video de hoy vamos a hablar de la función cuadrática y es importante entender primero dos cosas. Una, que la función cuadrática se representa con una parábola. Ahora dentro de unos minutos nos vamos a concentrar en la parábola. Pero la otra cosa importante es saber que yo la función cuadrática la puedo expresar de tres formas diferentes. Las tres formas diferentes serían la ecuación polinómica, la ecuación factorizada y la ecuación canónica. Yo la función, como dije antes, la función cuadrática la puedo expresar de estas tres formas diferentes y es como decir cerdo, chancho y puerco. Estoy diciendo lo mismo. Que lo escriba de esta forma, lo escriba de esta forma o lo escriba de esta forma, voy a seguir teniendo la misma función cuadrática. Después vamos a ver a qué se deben esas diferencias, ¿sí? Pero primero vamos a analizar el gráfico. ¿Les parece? Acá yo ya les preparé un eje cartesiano y con este eje cartesiano vamos a, con la ayuda de esta regla, armar una parábola. Y mi parábola va a ser esta. Bien, lo más importante de esta parábola es entender cuáles son los puntos más importantes que tiene. ¿Y cuáles van a ser estos puntos? Por un lado, vamos a tener las raíces o ceros de la función, que son aquellos puntos donde la función, o en este caso la parábola, corta al eje de las X. Otro punto importante va a ser la ordenada al origen, que va a ser cuando la parábola corte el eje de la Y. Pero ¿por qué son tan importantes estos puntos? Porque todo punto que está sobre el eje Y, X vale 0. Entonces, si yo quiero encontrar la ordenada al origen, en este punto X va a valer 0. Y en las raíces, o mejor dicho, todo punto que está sobre el eje de las X es porque Y vale 0. Entonces, en las raíces Y va a valer 0 y para poder encontrar las raíces voy a reemplazar la Y de la función por 0. Pero a diferencia de la función lineal, la parábola, porque esta curva se llama parábola, tiene otro punto que es importante y este punto va a ser acá. Y este punto se va a llamar vértice. Y el vértice está formado por las coordenadas X del vértice e Y del vértice. Ya vamos a entrar más en detalle con respecto al vértice, pero lo importante es que ustedes sepan que acá abajo voy a tener otro punto más
y ese punto se llama vértice. Otro punto que se suele usar en la función cuadrática es aquel, fíjense que voy a hacer una línea que sea paralela al eje X y que pase por la ordenada al origen. Bien, este punto donde se corta la parábola con esta paralela al eje X se va a llamar punto de simetría. ¿Y para qué me sirve este punto de simetría? Para ayudarme a graficar la función. Volviendo a las ecuaciones de cómo puedo escribir mi función cuadrática, vamos a escribir la ecuación polinómica. Y la ecuación polinómica va a estar dada por f de x o y igual a x cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a mí me presentan la función cuadrática como una ecuación polinómica, sin que yo haga ninguna cuenta, ya me están dando un par de datos. Por ejemplo, uno de los datos es la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque este término independiente, el valor de c, que es el término independiente, va a representar la ordenada al origen. Entonces yo ya tengo un punto de la parábola y tiene lógica. ¿Por qué? Porque dijimos que en la ordenada al origen la x vale 0, ¿no es cierto? Entonces, si x vale 0, este término se me va y este otro término se me va. Por lo cual, estos dos términos se me van y me termina quedando que y es igual a c. Por eso, el término independiente ya me da la ordenada al origen, ¿sí? Bien, otro dato que puedo visualizar con la ecuación polinómica es a. ¿Por qué? Primero, porque a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque si es 0, dejo de tener una cuadrática y tengo una función lineal, ¿no es cierto? Bien, y ahora vamos a analizar. Si a es mayor que 0, o sea, si es positivo, decimos que tengo una carita feliz, pero eso es caserito. En realidad, lo que queremos decir es que si a es mayor que 0, lo que tengo es una concavidad positiva. En cambio, si a es menor que 0, en K0 podemos decir que tengo una carita triste, pero técnicamente lo llamamos concavidad negativa. Bien, ya tenemos un punto de la parábola. Ahora les propongo encontrar las raíces, ¿sí? Y dijimos que las raíces las encuentro igualando la y a 0. Entonces, para encontrar las raíces, vamos a utilizar la fórmula resolvente, Bhaskara o cuadrática. Hay algunos que la llaman cuadrática, otros resolvente y otros Bhaskara. Por eso las nombro a las tres. Si tienen alguna duda de la fórmula resolvente, les recomiendo que vean el video de cómo se llega a la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, para encontrar las raíces, vamos a usar, como dije recién, la fórmula
resolvente. ¿Y qué es lo que dice la fórmula resolvente? Que x1, x2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrados menos 4ac todo sobre 2a. Esta fórmula me va a dar hasta 2 resultados. Me puede dar 0 resultados, me puede dar un resultado o me puede dar 2 resultados. ¿De qué depende eso? Del discriminante. Y vamos a llamar discriminante a lo que está acá dentro de la raíz. Y el discriminante se denota con la letra griega delta, ¿sí? Que es este simbolito. Lo voy a marcar con un color más fuerte para que se note bien. Esta es la letra delta. Entonces, delta o el discriminante va a ser igual a b cuadrado menos 4ac, que es lo que tengo acá dentro de la raíz, ¿sí? Bien, si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, eso quiere decir que voy a tener 2 raíces reales. Y eso representa que tenga 2 cortes por el eje X, ¿sí? Acá tengo 2 raíces reales. En cambio, si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, voy a tener una raíz que en el fondo se llama doble, ¿sí? Bien, ¿qué significa tener una raíz doble? Que la raíz va a coincidir con el vértice. Entonces, si yo quiero hacer una parábola, fíjense que en este caso el vértice y la raíz coinciden. Por eso voy a tener una única raíz. En cambio, mi última opción es que b cuadrado menos 4ac sea menor que 0. En este caso, no voy a tener raíces en el conjunto de los números reales. En este caso, voy a tener un conjunto vacío de raíces en el conjunto de los reales. Estoy haciendo la aclaración porque más adelante van a ver que tiene raíces complejas. No lo vamos a ver ahora, pero sepan que sí, que voy a tener 2 raíces, pero no van a ser reales. Si yo lo quiero representar esto en mi gráfico, va a ser algo, por ejemplo, así. Y fíjense que esta parábola no corta ni 2 ni 1 veces el eje de las X. Bien, una vez que encontramos nuestras raíces, podemos escribir la ecuación factorizada. ¿Y cómo escribimos la ecuación factorizada? De la siguiente forma: a por, y abro paréntesis, x menos x1, que va a ser uno de los valores que va a salir de esta fórmula, por x menos x2. Al terminar de hacer esta explicación, lo voy a hacer con un ejercicio práctico. Quédense tranquilos. ¿Cuál es el otro punto que teníamos que encontrar
de nuestra parábola? El vértice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el vértice? Vamos a poner el vértice. Y para encontrar el vértice no lo vamos a encontrar en forma directa, sino que, ¿se acuerdan que yo dije que el vértice está formado por las coordenadas x del vértice e y del vértice? Entonces, primero vamos a encontrar el x del vértice, ¿sí? Y el x del vértice está dado por menos b sobre 2a. Y cuando me refiero a b, me refiero a esta b. Y cuando me refiero a, me refiero a esta a, ¿sí? De esta forma puedo encontrar el x del vértice. Es verdad también que esta fórmula la puedo usar cuando me dan la ecuación polinómica. Pero si a mí me dan la ecuación en forma factorizada, me conviene encontrar el x del vértice como el promedio de las raíces. Sumo las dos raíces y las divido por 2. ¿Se entiende eso? Entonces, esta fórmula la voy a usar si parto de la polinómica. En cambio, esta fórmula la voy a usar para encontrar el x del vértice si parto de la ecuación factorizada. Un dato que es muy importante que entiendan es que la coordenada x del vértice va a representar el eje de simetría. ¿Qué significa el eje de simetría? Que voy a tener como un espejo, ¿sí? De un lado de la parábola va a estar reflejada del otro lado de la parábola, ¿sí? Y es muy importante que les quede claro que el x del vértice además va a ser el eje de simetría. Lo último que tenemos que encontrar es el y del vértice. ¿Y cómo vamos a encontrar el y del vértice? También de dos formas diferentes. Una es reemplazando el x del vértice en cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿sí? Porque si acá me dio, por ejemplo, 1, el x del vértice es 1, entonces cada vez que me aparece x, lo reemplazo por 1, ya sea en la ecuación polinómica como en la ecuación factorizada. Entonces vamos a decir f de x del vértice. Pero si a mí el x del vértice me da, no sé, 5 medios o una fracción, la verdad que se me va a complicar un poquito reemplazándolo acá, ¿no es cierto? Entonces podemos usar otra formulita que dice lo siguiente: 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Y muchos de ustedes me van a decir otra fórmula más, pero no, porque fíjense que el discriminante, si yo lo leo de izquierda a derecha, es b cuadrado menos 4ac. Y esta fórmula es 4ac menos b cuadrado. Es como que lo leo de derecha a izquierda, ¿sí? 4ac menos b cuadrado, por lo cual no es una fórmula más, ¿sí? Y de esta forma puedo encontrar el y del vértice. Por último, y ahora sí
va a ser la última parte de la teoría. Una vez que tengo las coordenadas XB e YB del vértice, estoy en condiciones de escribir la ecuación canónica. Y la ecuación canónica me va a quedar como f de x o y igual a x menos x vértice al cuadrado más y del vértice. Recuerden que estas tres expresiones representan lo mismo. La única diferencia es que si a mí me dan la ecuación polinómica, el dato que me están dando es la ordenada al origen. En cambio, si a mí me la presentan como una ecuación factorizada, los datos que me están dando son las raíces y si me la presentan como la ecuación canónica, el dato que me están dando es el vértice. Entonces, si bien las tres representan la misma parábola, las tres me dan diferentes datos y en función de eso tengo que resolverlo. Bien, ahora que entendimos la teoría, que sabemos de qué se trata la ecuación polinómica, la factorizada y la canónica, y cómo encontrarlas, les propongo que analicemos esta función cuadrática. Primero, vamos a identificar cómo nos la presentan. ¿Nos la presentan como polinómica, como factorizada o como canónica? Nos la presentan como polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las cosas que yo siempre recomiendo, como los datos que tenemos que averiguar son A, B, C, X1, X2, X del vértice e Y del vértice, nos hacemos una listita de los datos que tenemos que averiguar, ¿sí? Entonces dijimos que cuando me lo estaban dando en forma polinómica, ¿qué datos me estaban dando? Me estaban dando A, que en este caso es 1, y que como 1 es mayor que 0, voy a tener una carita feliz, ¿sí? B, que es igual a 2, y que C es igual a menos 8. Pero acordémonos que este C también representa la ordenada al origen, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Encontrar las raíces. Entonces, las raíces las vamos a encontrar con la fórmula resolvente, ¿sí? Bien, vamos a decir que x1, x2 es igual a menos b, pero b es 2. Entonces vamos a escribir menos 2 más menos la raíz cuadrada y otra vez b al cuadrado. Entonces vamos a poner 2 al cuadrado menos 4 por a. Pero a dijimos que es 1 por menos 8. Entonces vamos a poner menos 8 todo sobre 2 por a. Pero a es 1, por lo tanto es 2 por 1, ¿sí? Bien, entonces lo voy a hacer acá a continuación para que me entre todo. Vamos a ir resolviendo. Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y acostúmbrense a decir
2 al cuadrado. Hace poco una chica me dijo 2 por 2. Sí, es verdad, en este caso es 2 por 2. Pero lo que tenemos que resolver es la potencia y acostúmbrense a decirlo bien para que con otros números lo digan bien y lo razonen bien. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Y ahora fíjense que tengo un menos acá y un menos acá. Y menos por menos es más. Entonces ponemos acá un más. Y 4 por 1, 4. Y 4 por 8, 32. Sobre 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo seguimos? Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 32. Y 4 más 32 es 36 sobre 2. Menos 2 más menos. Y lo que vamos a resolver ahora es la raíz de 36. Y la raíz de 36 es 6 dividido 2. Y ahora que llego a este punto, es cuando diferencio una raíz de la otra raíz. ¿Por qué? Porque acá es donde voy a tomar uno positivo y uno negativo. Entonces voy a decir que x1 es igual a menos 2 más 6 dividido 2. Por una cuestión de conveniencia mía y de orden mía, siempre tomo el positivo primero y el negativo después. Pero si ustedes lo quieren hacer al revés, es válido también, ¿sí? Entonces, menos 2 más 6 es 4. Y 4 dividido 2 es 2. Y ya tengo mi primera raíz. Para la segunda raíz, vamos a tomar el de abajo, el negativo. Y vamos a decir menos 2 menos 6 dividido 2. Menos 2 menos 6 es menos 8. Y menos 8 dividido 2 es menos 4. Y acá tenemos mi segunda raíz. Entonces, podemos ir reemplazándolo acá en mi machetito. Y este machetito también me va a ayudar para graficarlo. Entonces, x1 dijimos que es 2 y x2 es menos 4. Listo. Ya podemos escribir esta misma ecuación como la ecuación factorizada, pero para eso voy a borrar este pol acá, lo voy a poner arriba porque acá está como polinómica y lo voy a poner a continuación para que vean. Entonces dijimos que la factorizada es a, pero a es 1, entonces ponemos 1. X menos la primera raíz, que es 2, y x menos la segunda raíz, que es menos 4. Entonces lo transformo en un más y pongo más 4. Y esta es la ecuación factorizada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora que ya tengo la factorizada, vamos a encontrar el vértice. Pero para encontrar el vértice, primero tengo que empezar con el x del vértice, ¿sí? Y recordemos, lo voy a correr un poquito para que se vea, que para el x del vértice tengo dos posibilidades. Mi recomendación es que como me la dieron polinómica, usemos esta fórmula. La realidad es que también podemos usar esta fórmula porque ya tengo las raíces. Pero
mi sugerencia es siempre traten de usar los datos originales del problema, porque si yo me equivoqué acá con las raíces, voy a arrastrar el error. En cambio, si uso esta fórmula en este ejercicio, estoy usando los datos originales del problema, estos tres iniciales. Por lo cual lo vamos a hacer con esto y después se los hago con la otra para que vean que me da lo mismo, ¿sí? Pero ustedes, si el dato es la ecuación polinómica, usen esta primero, si quieren. Si quieren, usen la otra, ¿sí? Entonces, vamos a decir menos b, pero b dijimos que vale 2, sobre 2 por a. Pero a vale 1, por lo tanto esto me queda menos 2 dividido 2, que es igual a menos 1. Y ese es mi x del vértice, ¿sí? Que además el x del vértice, recuerden que coincide con el eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como les dije, vamos a usar la otra fórmula también para que vean que me da exactamente lo mismo. Y vamos a decir que el x del vértice va a ser igual a la suma de las raíces. ¿Y cuáles son mis raíces? 2 más menos 4. Ojo ahí con los signos. Dividido 2. Y esto me queda 2 menos 4 dividido 2 menos 2 dividido 2 menos 1. Fíjense que me dio exactamente igual, ¿sí? Bien, ¿cómo seguimos? Nos falta encontrar el y del vértice. ¿Cómo hacemos para encontrar el y del vértice? Podemos, en este caso, podemos usar esta reemplazándolo en la polinómica o reemplazándola en la factorizada. O podemos usar esta fórmula, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque el x del vértice me dio menos 1. Lo voy a hacer primero con la polinómica para que vean, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? X al cuadrado. Pero en vez de poner x al cuadrado, voy a poner menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 8, ¿sí? Lo sigo acá. Y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Más por menos es menos, 2 por 1 es 2, menos 8. Y entonces acá tengo 1 menos 2, menos 1. Y menos 1 menos 8 me da menos 9. Y eso es mi y del vértice. Y ya lo puedo completar acá. Pero vamos a hacer también con esta formulita para que vean que me da exactamente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta fórmula? 4 por A, pero A es 1, por C, pero C es menos 8, menos B al cuadrado, pero B es 2 al cuadrado. Y fíjense que me queda como invertido lo que está dentro de la raíz. Son los mismos números, ¿sí? Y a eso lo vamos a dividir por 4 por A. Y A es 1, ¿sí? Seguimos acá. ¿Qué me queda en este término? Negativo, ¿no es cierto? Menos 32 menos 4 dividido 4. 4 por 8, 32 y 2 al cuadrado es 4, ¿sí?
Y si hago la resta, porque no nos olvidemos que esta línea de fracción implica que acá tengo paréntesis, menos 32 menos 4 es menos 36. Fíjense que también acá dentro de la raíz me quedó el 36, pero la única diferencia es que con el signo cambiado, ¿sí? Dividido 4, y esto es igual a menos 9. Fíjense que me dio exactamente igual. Bien, ahora que tengo el X del vértice y que tengo el Y del vértice, estoy en condiciones de expresarlo en forma canónica. ¿Y cómo lo vamos a hacer en forma canónica? A, que es 1, abro paréntesis, X menos el X del vértice. Pero el X del vértice me dio menos 1. Entonces lo transformo en un 1 positivo. Lo elevo al cuadrado y a eso le sumo el Y del vértice, ¿sí? Entonces, menos 9. Y así lo expresé en forma canónica. Fíjense que lo tengo en forma polinómica como x al cuadrado más 2x menos 8. Y esto va a ser igual a 1 por x menos 2 por x más 4, que es la forma factorizada, que a su vez va a ser igual a 1 por x más 1 al cuadrado menos 9, que va a ser la forma canónica. Para graficarlo, armé un eje cartesiano con una escala de medio centímetro y la realidad que lo único que necesito son los datos que tengo acá. Vamos a empezar con la ordenada al origen. La ordenada al origen dijimos que es cuando corta al eje de la Y. ¿Y dónde va a cortar al eje de la Y? En menos 8. Entonces, si este es menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, esta va a ser mi ordenada al origen. Mis raíces van a ser 2 y menos 4. 2 y 1, 2, 3, 4. A continuación, lo que vamos a hacer es hacer el eje de simetría, ¿sí? Me conviene hacer el eje de simetría. Y el eje de simetría, que es menos 1, va a ser paralelo al eje de las Y. Entonces trazo una línea por el eje de simetría, que es menos 1. Y ahora voy a hacer una paralela al eje X y el Y del vértice va a ser menos 9. Entonces voy a hacer una paralela al eje de las X en el Y igual a menos 9. Acá está. Y vamos a marcar el punto donde se cruzan la paralela al eje X en menos 1 y la paralela al eje X en menos 9. Y este va a ser mi vértice. Si yo quiero ayudarme a graficar la parábola, puedo hacer el punto de simetría. Y el punto de simetría, fíjense que desde la ordenada al origen al eje de simetría tengo un casillero. Entonces, si hago la paralela al eje X que pasa por la ordenada al origen, voy a marcar un casillero del otro lado del eje de simetría. Y para graficarlo, yo en general lo que hago es parto desde el vértice y hago atravesar por esos dos otros puntos. Y otra vez desde el vértice
y lo hago atravesar por los otros 2 puntos. Espero que les ayude este video. Muchas gracias a todos.